Estimados compañeros, buenas noches, ¿cómo están? No, Yelick. Sí, todo Buenas bien. noches. Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Qué bueno saber de ustedes, ¿cómo les fue en la semana? Bien, gracias a Dios, Lick. Qué bien, que me alegro. Bien, Lick. Cansado, pero todo bien, Lick. Qué bien, qué bien. Ya estamos a fin de mes, se fue julio, ya la semana es agosto, qué bien. Vamos a esperar 2 minutos para que se terminen de agregar los demás compañeros y empezamos con la clase. Y el licenciado con un teléfono está dando la clase. Pero me conecté al celular porque no vi el correo. Sus micros, porfa, se está escuchando todo. Al llenarse. Bueno, nuevamente buenas noches a los que acaban de ingresar. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a recapitular un poco de lo que vimos la semana pasada. Como es costumbre, vamos a iniciar con preguntas y respuestas. Compañeros, si tienen alguna duda con relación a la clase de la clase anterior del día lunes, para poder aclarar dudas con relación a la clase que damos el lunes relacionado a los sujetos del derecho internacional público. ¿Alguien que tenga alguna duda para poder
ampliarla. Licenciado, buenas noches. Solo tengo una duda. Yo no pude ingresar a la clase el día lunes porque ya no me permitió. No sé si van a pasar algún material de eso para los que faltamos o los que ya no podemos ingresar directamente por el Meet, ya que solo dejaba ingresar a 100 personas y el resto se quedó fuera. Sí, ese es tenemos ese inconveniente con relación a la admisión de los compañeros, pero ahora en adelante vamos a utilizar lo que es Zoom, que con eso pueden ingresar todos. Y relacionado al material, sí, nosotros le vamos a pasar un material en el chat de la clase. Ok, muchas gracias, licenciado. Le agradezco. Licenciado, buenas tardes. Sí, a la orden, contame. Sí, yo tenía una duda, no me quedó tan claro los sujetos del derecho internacional público, no sé si nos podría explicar otro. Sí, ahorita vamos a iniciar vamos a recapitular, porque ese tema de ese día es un tema muy amplio, entonces ahorita vamos a continuar con ese tema. Los sujetos los sujetos del derecho internacional público prácticamente son todas aquellos estados, entidades internacionales, organismos u organizaciones que tienen por objeto realizar un fin realizado en beneficio y en pro del Estado que lo suscribe y en este caso directamente con la persona que está con los habitantes o ciudadanos de los estados que suscriben dichos tratados, convenios o convenciones. En la primera clase vimos y ya definimos qué es el derecho internacional público. Posteriormente ya definimos también los elementos de esa definición y cómo es que guarda relación todo el derecho internacional público con las entidades, valga la redundancia, internacionales, y cómo regula cómo regula ese quehacer o ese actuar del Estado frente a entidades internacionales. Al hablar de entidades decimos organismos y organizaciones. En ese orden de ideas, los sujetos del derecho internacional público se clasifican en ese sentido en, en lo que mencionábamos anteriormente. Y hay diferentes teorías o escuelas que estudian este tipo de relaciones entre estados o sujetos propiamente dichos. Al hablar sujetos, hablamos de una parte de ese convenio, de ese tratado, porque tal como lo han visto ustedes en todas las demás materias del derecho, siempre debe existir una parte y una contraparte, ya sea para la reclamación de un derecho, para la restitución de un derecho, para la constitución de un derecho, y así sucesivamente con relación a derechos individuales. Por ejemplo, el derecho civil, ustedes ya tienen relacionado a que todo lo relacionado a la consecución que tiene el quehacer diario dentro del derecho civil, en este caso, cómo regula a las relaciones interpersonales, el derecho laboral, las relaciones laborales, valga la redundancia, las relaciones de trabajo de una empresa y un trabajador, el derecho mercantil, las relaciones comerciales y así sucesivamente. Entonces, tomando como base esos ejemplos o esas definiciones, ahora el tema que nos ocupa es relacionado al derecho internacional público. ¿Y qué tiene de especial este derecho internacional público? Que también es una relación entre una parte y una contraparte, o todas partes o todas contrapartes. ¿Por qué? Pero en ese sentido, el derecho internacional público, esos sujetos que intervienen en esas relaciones, ya no son personas individuales, son personas o entes que conforman un organismo o entidad internacional, en este caso, o un país delimitado y con los elementos que conforman un Estado. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos que conforman un Estado? Sabemos de que lo forman su territorio, su población, su gobierno y las relaciones que puedan tener con otros países o otras entidades desde el punto de vista internacional.
En ese orden de ideas, los sujetos, lo vimos la semana anterior, recapitulando, tenemos a los sujetos de derecho, a los sujetos ordinarios, a los sujetos activos, a los sujetos permanentes, a los sujetos con capacidad plena, y así sucesivamente, sujetos generales y sujetos aparentes. Ya en ese sentido, ya nos desglosa desde el punto de vista doctrinario esa clasificación de entes o personas o sujetos que en la clase de ese día veíamos cómo conforman un estado y cómo se convierten esos estados en sujetos de derecho internacional público. Y asimismo también la materia o la esencia del derecho internacional público va a ser aquel conglomerado de personas que conforman una entidad internacional. Dígase de otra forma, los países que todos nosotros conformamos, Guatemala, todos los países que conforman las Naciones Unidas, todos los países de América que conforman la Organización de Estados Americanos, todos los países europeos que conforman la Unión Europea y así sucesivamente. Entonces, vemos desde el punto de vista individual aquel conjunto de personas, pero este conjunto de personas tienen la representación en una persona, en varias personas, ante entes internacionales. Entonces, los sujetos de derecho siempre van a ser aquellas personas plurales o conglomerados de personas que tienen un reconocimiento internacional y que son reconocidos por la comunidad internacional. Esto quiere decir, Guatemala es reconocida en todo el mundo por ser un país de Centroamérica que es todas las características que tenemos en Guatemala. Por ejemplo, libre, soberano, independiente, lo que establece nuestra constitución, en donde tenemos una división de poderes, tenemos un Estado republicano y todas las características que conforman nuestro Estado de Guatemala. Y esas características o esos elementos que conforman Guatemala es reconocido a nivel internacional. Nos reconocen como una república, como un país, como un Estado. Y en ese sentido tenemos derechos ante esas organizaciones o ante esos estados, ante esa unión de países, pero también tenemos obligaciones. Entonces, desde el punto de vista... Ya llegaron, ¿no te llaman? No, no me llamaron. ¿Ya te llaman? ¿Estás ahí? Diana Archila, porfa, que si puedes apagar tu Compañero, apague el micrófono. micrófono. Diana Archila, porfa, micro. Ay, gracias. Licenciado, puede proceder. Entonces, Disculpe. no hay problema. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia entre un derecho individual y un derecho colectivo, o en este caso, desde el punto de vista internacional. Y ya vimos, entonces la clasificación doctrinaria es así como, hay varias clasificaciones, porque cada autor tiene su forma de entender, de establecer o de limitar esa clasificación. Y en este caso, la clasificación que tenemos es o la que vamos a estudiar, o la que estamos estudiando, es la que nosotros vimos en este momento. Entonces, esos sujetos de derecho internacional público, como primer punto tenemos el Estado. Ya sabemos qué es un Estado y cuáles son los elementos del Estado. Si les preguntáramos ahorita, si les pregunto a ustedes, y lo acabamos de mencionar, ¿cuáles son los elementos del Estado? ¿Algún voluntario? Territorio, El territorio. población, Población, territorio, Gobierno, Así es, falta uno. Soberanía. Las relaciones entre soberanía. estados. soberanía. Muy bien, los felicito. En ese sentido, teniendo como base eso y comprendiendo qué es un Estado y cuáles son los elementos que conforman ese Estado o que le dan vida a ese Estado, eso lo tenemos como elementos principales. Pero también otros autores, la doctrina también nos enseña de que también hay otros elementos como los secundarios. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de Guatemala, valga la redundancia. Los elementos secundarios es que tenemos un himno, tenemos nuestra moneda nacional que se llama Quetzal, tenemos el ave nacional, tenemos una flor nacional, tenemos un árbol nacional, tenemos también ¿cómo se determina esto? Lo que ha declarado la UNESCO
como patrimonio tan intangible de la humanidad. Todos esos elementos secundarios también forman un Estado. ¿Y cómo lo diferenciamos? Por ejemplo, lo diferenciamos en que los que conocen México, por ejemplo, saben de que un elemento secundario de ese Estado es su himno, eh, su ave nacional, que en lugar del quetzal es una águila, cuestiones de esa forma. Entonces, esa diferencia entre Guatemala y México es lo que reconoce el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque en ese sentido, nosotros reconocemos a México por su cultura y todo lo que ustedes saben. Y a nosotros nos reconocen por eso mismo. Entonces, los sujetos, recapitulando, perdón, los sujetos del derecho internacional público tenemos primero los estados. Después, los individuos, que somos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una característica que nos diferencia de todas las personas del mundo, de cada uno de los estados que conforman, en este caso, el mundo, todos los países que conforman el mundo. Y cada uno de nosotros tenemos una diversidad de derechos. Esa diversidad de derechos son derechos inherentes a nosotros como persona humana. La doctrina también clasifica esos derechos como, pregunta aquí, ¿qué son estados de derecho? Vamos a ver, permítanme. Estados individuos, ¿qué son? Dice, ¿quién pregunta? Intel. Bueno, entonces nuestros derechos, nosotros como personas humanas tenemos derechos, valga la redundancia, derechos humanos que son inherentes a nosotros. Los estudiosos de los derechos humanos establecen de que no hay una división específica o no se pueden dividir esos derechos humanos a los que nosotros tenemos o que somos dueños de esos derechos, ese derecho subjetivo, esa maleta de derechos, yo le denomino así, lo entiendo de esa forma, que al lugar a donde vayamos, al trabajo, a la escuela, a la casa, al parque, a hacer deporte, a un país, a una reunión, por ejemplo, si pertenecemos a un sindicato, a esa reunión del sindicato, si somos accionistas de una empresa, de una sociedad anónima, al lugar donde nosotros vayamos, llevamos una maleta de derechos en la espalda. Y ahí, en cada lugar que vamos, abrimos nuestra maleta de derechos y los ponemos sobre la mesa y decimos a todas las personas, yo tengo este derecho, yo soy dueño de este derecho. Y asimismo también las otras personas vienen y me dicen, yo también traigo mi maleta o mi mochila de derechos y aquí los pongo. Yo soy dueño de este derecho y así sucesivamente. ¿A qué voy con esto? Derivado a esa maleta de derechos que nosotros tenemos, y que poseemos esos derechos, que somos titulares de esos derechos, son reconocidos a nivel nacional, pero también esos derechos, nosotros a donde vayamos, a un país cercano o lejano, los podemos hacer valer también. Entonces, pero los países a donde vayamos, no saben de que nosotros somos guatemaltecos en ese momento. Entonces, ¿qué hace el Estado o el derecho internacional público? Reúne a todos los estados que conforman por ejemplo, la OEA, Organización de Estados Americanos, la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y establece que cada persona que a donde quiera que vaya siempre va a llevar esos derechos. Entonces, los estados se reúnen como tal, como entes soberanos, como aquel conjunto de personas que son representados por esa persona que está en ese lugar como el representante de nosotros, por ejemplo, un diplomático, un embajador, un cónsul, el delegado ante las Naciones Unidas, el delegado ante la OEA, posiblemente que nos inviten a Guatemala. Cuando le digo nos, es porque nos estamos hablando de Guatemala, nos inviten a la Unión Europea a suscribir sus tratados de derechos. Pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a ir a hacer esas personas a esas reuniones, a esas convenciones, a esos tratados? A conformar y hacer valer
o reconocer los derechos que nosotros tenemos acá en Guatemala y que somos dueños, pero que esos derechos sean reconocidos a nivel internacional. Entonces, regularmente esos tratados, convenios internacionales o convenciones de derechos humanos, por ejemplo, tienen como objetivo esa protección de derechos humanos, esos derechos que somos dueños nosotros. Y esas convenciones tienen por objeto reconocer todo ese conjunto de derechos y hacerlos en una ley. Digámosle ley, pero es un convenio o una convención. Por ejemplo, existe la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Belén do Pará, que regula lo relativo a la violencia contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, que también son convenciones que regulan la eliminación de la violencia contra la mujer, tanto física, psicológica, sexual o económica. Entonces, esos derechos, Guatemala es parte de esos derechos. Y lo realiza a nivel internacional, es parte, dice, sí, nosotros en Guatemala tenemos un problema de violencia contra la mujer, que hay muchos hombres pegadores y todo lo que ustedes saben de violencia contra la mujer. Y las manifestaciones que existe de violencia contra la mujer. Entonces llega el delegado o va el delegado de Guatemala a esas convenciones y ¿qué es lo que hace? Expone cuáles son los, digámoslo de esa forma, de esa manera, cuáles son los problemas o las causas por las cuales en Guatemala, a través de investigaciones científicas, se ha determinado las causas de violencia contra la mujer. Entonces, esas convenciones van reuniendo todas esas experiencias de los países que conforman y realizan esa convención. Entonces, tenemos, ese es un ejemplo. También tenemos los derechos del niño, también tenemos la convención contra la tortura, contra la discriminación, contra cualquier forma de violencia contra un ser humano. Entonces, estas convenciones se hacen a nivel internacional y ya se crea una convención, como su nombre lo indica, que puede ser y que debe, si el Estado de Guatemala le conviene, no es que le convenga, o la quiere aplicar a su ordenamiento jurídico interno, viene y la homologa de conformidad con el artículo 47 de la Constitución. Saquemos su Constitución, por favor. Y alguien que me lea el epígrafe, no recuerdo si es 45 o 47, por favor. ¿Algún voluntario? Artículo 45, el epígrafe dice acción contra infractores y legitimidad de resistencia. ¿El 47 entonces? Protección a la familia. Permítame entonces. Para ser exactos, la forma... ¿Será el 46? ¿Te mandó? El 46 habla de la preeminencia del derecho internacional. Perdón. Lo bueno que estábamos entre el rango de 45 y 47. Es el 46. ¿Y cómo se llama el epígrafe de ese artículo? Preeminencia del derecho internacional. Entonces, en este caso, ustedes se recuerdan cuando vieron el curso en donde les enseñaron la pirámide de Kelsen y cómo se dividen las normas y hay una discusión entre si es superior los tratados internacionales o las normas constitucionales. ¿Se recuerdan de ese curso, verdad? Bueno, entonces, aquí es donde se materializa ese curso de que ustedes vieron en su momento. ¿Por qué? Porque esos tratados o convenciones o convenios internacionales sobre materia de derechos humanos, para homologar o para que sean aplicados aquí en Guatemala, se debe realizar un procedimiento legislativo para que este sea parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, uno de los ejemplos claros es la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Qué se hizo en la Convención de Derechos del Niño? Entonces, establece los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y los cuales acá en Guatemala
se homologó y se realizó la ley Pina, que le dicen la ley Pina, pero no se denomina así, sino que es la Protección Integral de Niñez y Adolescencia, ¿ya? Entonces, ¿para qué se reúnen? En conclusión, ¿para qué se reúnen o realizan esas organizaciones o esos eventos donde eh, participan esos estados con relación a derechos humanos? Para proteger y establecer a nivel internacional todos nuestros derechos, o en este caso, esos derechos inherentes a la persona humana. Entonces, uno de los, y dentro de eso, dentro de esos derechos, algunos autores los denominan como derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Y en este caso, los derechos de primera generación los han determinado como aquellos derechos individuales, que son los que yo les menciono, ¿verdad? Que son aquellos derechos inherentes a nosotros como personas. Esa maleta o esa mochila que nosotros llevamos siempre en el hombro son derechos individuales. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación superior, el derecho a la salud. Todos esos derechos fundamentales, los que son individuales, esos derechos individuales que están tanto consagrados en esas convenciones de derechos humanos o en nuestra propia constitución o en nuestras propias leyes ordinarias, son los que denominan derechos de primera generación, individuales, como derechos inherentes a nosotros como personas individuales. Y posteriormente también lo determina, o también dentro de esa clasificación, lo determina como derechos de segunda generación, ya que se denomina, si los primeros son de primera y son individuales, los de segunda generación, no segunda categoría, sino que segunda generación son los colectivos. Y dentro de esos derechos tenemos, por ejemplo, ser derechos económicos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, que en este caso van a beneficiar a toda la población desde el punto de vista económico. Va a haber más trabajo, va a haber más economía, va a haber más fuentes en este caso, productores primarios o secundarios. En este caso, esos derechos colectivos son los que se le denominan de tercera generación, por ejemplo, sociales, el derecho a la manifestación, el derecho a la reunión, al derecho a la sindicalización, en el caso laboral, derechos culturales, por ejemplo, tenemos derecho a, a pertenecer, ¿qué les digo yo? Se me ocurre a la autoría de un libro, escribir un libro, escribir una canción, todo lo que significa cultura. Entonces, en este caso, esos son los derechos de segunda generación. La primera generación, entonces, recapitulando, lo determinan los derechos individuales. La segunda lo determinan los derechos colectivos. Pero también hay una tercera categoría que le denomina derechos humanos de tercera generación. Y en este caso, la primera y segunda se determinan dentro del ámbito nacional. Y lo de tercera generación ya se determina, o se puede determinar como transnacionales o transterritoriales o extraterritoriales, que son casi sinónimos de todo esto. ¿Y qué tienen por objeto esos derechos transnacionales? El reconocimiento de nuestros derechos individuales y colectivos internamente que sean reconocidos a nivel internacional. Y por ejemplo, podemos tener el derecho al desarrollo, el derecho humano que le corresponde como tal a la humanidad. Por ejemplo, la Declaración de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO, el derecho a la paz, a la libertad, por ejemplo, el uso del patrimonio internacional, la comunicación internacional, los usos internacionales, por ejemplo, nosotros podemos ir en alta mar, que el mar en ese no es de nadie, ¿verdad? Todos son dueños de todo, pero no está delimitado
a una soberanía o un país en especial, salvo la plataforma continental, que ustedes ya saben cómo en este caso, las medidas que tiene la frontera, en donde el Estado puede reclamar sus derechos con relación a esa plataforma continental. Entonces, los derechos, entonces la reunión de esos estados o entes es para la proclamación, para la protección de esos derechos individuales como primera generación, los colectivos como segunda generación, y y ese conjunto, esa unión de individuales y colectivos de una tercera generación que se va a trasladar a las fronteras o va a traspasar las fronteras para que sean reconocidos por otros países. Entonces, parte del derecho internacional es parte del estudio del derecho internacional es las relaciones entre estados que tienen como objeto el reconocimiento de derechos tanto individuales como colectivos, como de los países como tal. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda, por favor? Pregunten. ¿Todo está claro? Sí, Luis. Sí, claro. Sí, claro. Ok, muy bien. De los 126 alumnos que estamos conectados, ¿alguna duda que les haya generado? Bueno, continuemos. Entonces, como les decía, esa es la conformación de los derechos y esa declaración, esa confirmación, esa proclamación de derechos ha tenido y ha evolucionado a través de la historia. Y parte de esa historia la podemos determinar que se ha desarrollado a través de los tiempos, desde tiempos inmemorables, desde las inmigraciones, de la edad antigua, de cualquier edad que ustedes consideren, de la edad media, edad antigua, y todo lo que cuando ya se empezó a plasmar las ideas de todas de los humanos con relación a esos derechos que en la antigüedad tal vez no se reconocían como tal, pero sí tenían esa categoría y que fueron reconociéndose a través del tiempo. Y la primera etapa de esa evolución o ese desarrollo histórico de los derechos humanos a través de lo que se ha establecido, tenemos la primera etapa. Y la primera etapa la podemos determinar o desarrollar desde el punto de vista de la antigüedad. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, que fue descrita en los derechos desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, se empezaron a dar en la edad antigua, por ejemplo, cuando en los diferentes concilios del Vaticano, en este caso, por ejemplo, en el concilio de Nicea, donde se reúnen aquellos libros que leían a todas aquellas personas para formar la Biblia, el Corán por parte de los musulmanes, la Biblia por parte de los cristianos, el Corán por parte de los musulmanes, la Torá, que es para los judíos. Entonces, ahí inicia o es parte del inicio de esa proclamación de esos derechos, porque si nos damos cuenta, los libros que les mencioné son reconocidos a nivel mundial. Y en ese momento de la historia, varias regiones del mundo, tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno, fueron proclamándose y se dieron a conocer estos libros sagrados para cada una de las religiones. También tenemos
hinduismo y todas las religiones que ustedes conocen. Entonces, a partir de eso, se empezaron a dar esa proclamación. ¿Y por qué la doctrina determina a estos libros? Porque no solo en un país o en una región de ese mundo antiguo se determinó o se realizó esa proclamación de derechos, sino que recordemos que al momento de la conquista, acá en Guatemala, vinieron los españoles y trajeron el catolicismo a América Latina o a América que fue conquistada por los españoles. Porque antes de esto, por ejemplo, las civilizaciones antiguas, entiéndase mayas, entiéndase aztecas, incas, olmecas y todas las civilizaciones que existieron en su momento, eran politeístas, ¿ya? Y en este caso, cuando, cuando vienen los españoles y conquistan América Latina, traen en este caso la Biblia, que se convierte en un libro monoteísta, ¿ya? Y se empieza la cristianización de todos los países en este mundo nuevo, en América. Y que tiene como, entonces acá, el ejemplo que les quiero dar es que a través de todos los países se logró determinar esa proclamación de posibles derechos que existían en esos libros o en sagradas escrituras para cada uno de las religiones del mundo. Posteriormente viene la segunda etapa, en donde ya posteriormente se realizan proclamaciones de derechos como tal, y la cual la inicia como una fuerza de ley, porque en ese tiempo, en la primera etapa, no era una fuerza de ley, sino que era se recuerdan de que cómo empiezan a evangelizar los sacerdotes católicos que venían de España a todas estas antiguas civilizaciones acá en América. Pero no tenían esa fuerza de ley o esa fuerza imperativa que genera una ley, sino que fue hasta la segunda etapa cuando esos textos escritos ya empiezan a tener ese carácter de fuerza de ley y empieza posteriormente ya en años posteriores, como es en 1215 con la Carta Magna en Inglaterra. Todo eso se da en Europa, en 1628 con la petición de derechos o la Petition Rights. También en 1679 con la ley del habeas corpus que se realiza en Inglaterra. En 1689 la Carta de Derechos Humanos. Ustedes, y esto es parte de esa evolución también de derechos en la cual todos los países de Europa empezaron a tener esa fuerza de ley o esos derechos que se dieron en diferentes países. Hay una película, no recuerdo el nombre, pero menciona sobre la ley del habeas corpus, en donde van a sancionar a una persona, la castigan por medio del ahorcamiento y le hacen saber sus derechos, y que era una persona que, que había cometido unos delitos en territorio de Inglaterra, y le hacen saber que tenía derecho a ciertas circunstancias o ciertos, valga la redundancia, derechos que fueron sometidos en ese caso a su juicio, pero lo encontraron culpable y fue condenado. Y le hacen el relato de esas normas. Es por ello que también, y ese conglomerado de la Unión Europea o en Inglaterra o la Gran Bretaña que conformaban esos países, esa isla que conformaban esos países, ahí también se evolucionan los derechos humanos. Y ahí es ahí también donde inicia el derecho internacional público. No como tal, como le denominamos ahora nosotros, sino que tenían otro nombre, por ejemplo, como les indicaba, la petición de derechos, el habeas corpus, la carta de derechos, y posteriormente se dieron en otras instituciones, pero en otros países. Por ejemplo, la Declaración de Derechos en Virginia acá en Estados Unidos, que son parte de la Constitución de Estados Unidos en 1776 y así sucesivamente. Eh, Fechas que establecen cómo se declararon esos derechos que tienen como objeto o que inspiraron a otros países a tomarlos para poder determinar ese conglomerado de normas jurídicas a nivel internacional.
Y posteriormente tenemos ya a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, la declaración de la ONU o la Carta de las Naciones Unidas, que se realiza posteriormente después, y la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, que se realiza posteriormente al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso, ¿por qué al fin de la Segunda Guerra Mundial? Porque cuando la Alemania nazi de Adolfo Hitler es vencida por los aliados, ustedes saben la historia, en 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se puede establecer o se determina esas atrocidades que realizaron los nazis en contra del pueblo judío, el exterminio, los campos de concentración y todo lo que se dio en esa época de 1939 a 1945 en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué traemos a colación esto? Porque es ahí en donde el mundo, en este caso los aliados, se dan cuenta que los derechos humanos por parte eran violentados o eran vulnerados, en este caso tergiversados, o el nombre que ustedes le quieran denominar, por parte de la Alemania nazi, la Alemania de Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque en este caso ellos no les importaba, tenían esa política o la solución final, como le llamaban ellos, determinaban ese movimiento de eliminar a cierta, en este caso a cierta etnia o cierta raza que eran los judíos de Europa. Entonces se dieron cuenta de que, y esos crímenes de guerra, posteriormente vamos a hablar sobre los juicios, pero esos crímenes se dieron cuenta de que en ese momento de la historia no había un derecho que regulara o que hiciera una conglomeración de países que velaran por la aplicación del derecho a nivel internacional. Es por eso que ahí es donde nace la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. ¿Y qué es el Consejo de Seguridad? Lo hablábamos en la clase anterior, que es aquel consejo o conformado por 7 países permanentes que tienen como objeto establecer la paz y el orden mundial. No el orden como las teorías conspiracionistas establecen, de que los dueños del mundo y todo lo que ustedes saben y han escuchado en internet. Pero en ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas establece la unión de esos países que tienen como objeto la Declaración de Derechos Humanos posteriormente. Después ya viene la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se realiza en 1948. Pero las Naciones Unidas son creadas en 1945, 46, 47, y posteriormente la Declaración de Derechos Humanos. ¿Qué tenía por objeto eso? Que todos los países que conformaban esta Organización de las Naciones Unidas tenían que reconocer el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud y todos los derechos que están contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que en ese sentido es ahí donde empieza a nacer todas esas convenciones que tienen por objeto velar por los derechos humanos de cada una de las personas en el estado donde viven. Pero, si bien es cierto, ¿y por qué hablamos un poco de la Segunda Guerra Mundial? Porque todos los demás países los tenían, por ejemplo, toda la Europa que fue conquistada o fue ocupada por la Alemania nazi, cada país tenía su legislación, tenía sus normas constitucionales, normas ordinarias, pero eran reconocidos únicamente por sus países, no había una Unión Europea. Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, que más adelante lo vamos a ver, por qué nacen esos tratados o por qué se denominan tratados, es donde se desarma a esa Alemania y es por ello que se inicia la Segunda Guerra Mundial, o es una continuación, pero tiene como objetivo que reconocer esos derechos que tenía esos países que eran ocupados, pero en ese momento, por estar en tiempos de guerra y por ser una guerra en donde los alemanes querían imponer su orden, valga la redundancia, a todo el mundo, no les importaba cometer esas atrocidades o esos derechos, vulneración de derechos a todas esas personas que eran víctimas de la guerra.
Es ahí en donde los países empiezan a formarse o a conformar esas organizaciones que van a velar por los derechos humanos. Pero no es para los países en sí, es para nosotros los ciudadanos, para las personas individuales que conformamos esos países. Entonces, es por ello que nosotros enviamos un representante de Guatemala a esas convenciones, porque él va a ser el que va a establecer o velar por esos derechos de nosotros ante esos países. Y de ahí en adelante ya es como donde se reconocen esos derechos. Y posteriormente, y, y todo esto que les indico, siempre sigue siendo del tema de los sujetos del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque son parte, todos esos sujetos, por ejemplo, países, organismos y organizaciones, son parte del derecho. ¿Por qué? Porque cuando llega a un país individual, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, las Bahamas, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, y todo lo que hay por ahí, lo que hace acá es establecer esos derechos y los van a conglomerar y nosotros como guatemaltecos vamos a reconocer el derecho de Ecuador, el derecho de Argentina, a, el derecho a cualquier país. Entonces, es por eso que la materia fundamental, la génesis del derecho internacional público, siempre va a ser los derechos humanos de las personas individuales que conforman ese país, o un país, o un estado, reconocido o no reconocido. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? Vamos bien, Lick. ¿Todo bien, Lick? Ahora no, gracias. Sí, bien, todo bien. Qué bien, qué bien. Bueno, si tienen alguna duda, por favor me detienen y me dicen, mire, no entendí, por favor vuelvan a explicar o explíquele de otra forma. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, a la hora que habla. Juan Francisco Guzmán. Solo Vamos, para ampliarme el conocimiento, en el caso del país de El Salvador con el presidente Nayib Bukele, ¿cuáles serían los derechos que él ante la ONU no reconoce con relación a lo que él captura a las personas de que se dedican a la violencia y al terrorismo? Entonces, ¿cuál es en sí el derecho que él violenta a sus habitantes? Veamos. Eh, Viene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y, y empieza a aprender, a meter presos o a detener a todas las personas que conforman las pandillas, tanto del barrio 18 como de la Mara Salvatrucha, allá en El Salvador. Entonces, aquí en Guatemala tenemos un proceso, en el proceso penal, que usted ya lo conoce, y cómo inicia una persecución penal en contra de una persona. Pero allá, en El Salvador, sucedió algo bien interesante. Él declara, por medio del Congreso, estado de excepción, en donde un estado de excepción, no sé cómo le denominan en El Salvador, pero en este caso le denominan, por ejemplo, en la ley del orden público, el estado de emergencia. Y en el estado de emergencia se limitan ciertas garantías y derechos constitucionales. Por ejemplo, ser escuchado, pongamos el ejemplo de Guatemala. Si fuera acá en Guatemala, ser puesto a disposición ante un juez competente durante las 6 horas, ser escuchado dentro de las 24 y que se velen todos los derechos y garantías procesales hasta su consumación, hasta su sentencia, ejecución y padecimiento de la pena. Eso lo conocemos todos acá. Pero allá en El Salvador hay su código procesal penal establece otra forma del derecho procesal, otra forma de juzgamiento en contra de las personas. Entonces el estado de excepción lo que hace es no condenar
o no iniciarle un proceso penal a las personas, a cada una de estas personas que fueron capturadas, sino que las capturan por una emergencia nacional y las ingresan a esa, no recuerdo cómo se llama el nombre de la cárcel, en donde no es dilucidada su situación jurídica, no son ni condenados ni absueltos derivado de esta captura, de estado de emergencia. Entonces, para contestar su respuesta, les contaba esto antes para un antecedente. Entonces, para contestar su pregunta, perdón, es que allá en El Salvador no se está reconociendo el derecho, en este caso, de primera generación. ¿Y por qué primera generación? ¿Por qué no le denominamos segunda si son colectivos? Es una mara, es un conjunto de personas que dedicaban a delinquir en su momento, pero en este caso, individuales. ¿Por qué le decimos primera generación? Porque se está vulnerando el derecho a un debido proceso, el derecho a ser juzgado en un tiempo justo, el derecho a una tutela judicial efectiva, el derecho a que se declare inocente o ser tratado como inocente, porque estando detenido es tratado como que si estuviese padeciendo una pena. Entonces, en algún momento de la historia, las Naciones Unidas o la Corte Interamericana de Derechos Humanos le va a decir al Salvador, mire, señor Salvador, ¿usted qué va a hacer con esos 50,000 detenidos que tiene ahí si no le ha declarado su inocencia o su culpabilidad en un juicio em, debidamente establecido, un debido proceso? Entonces, es ahí donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional podría ser también el que le reclame al señor Bukele. Pero ¿será que a Bukele le va a reclamar dentro de 25 años o le va a reclamar al Estado de El Salvador? Pregunta. Al Estado. Al Estado. Al Estado, Así es, al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, acuérdense qué diferencia hay entre Estado-gobierno, ¿verdad? ¿Qué es un gobierno? Es aquel grupo de personas que detentan el poder en determinado momento. Y el Estado, ya sabemos qué es el Estado. Entonces la Convención Interamericana de Derechos Humanos le va a reclamar por qué no ha juzgado a esos. Entonces, es ahí donde está violentando. Es objeto de análisis muy profundo esto, pero es ahí donde le está violentando el derecho a esas personas a tener un debido proceso. ¿Estamos bien ahí? Gracias, Lick, sí, bastante claro. Bueno, entonces, continuando con esto, también tenemos dentro de esos sujetos de derecho internacional, atendiendo a esa historia que ya le dimos unos pincelazos, porque esa historia es súper interesante con relación a la Segunda Guerra Mundial, porque cuando ustedes vean o cuando vieron derecho constitucional o el constitucionalismo, se puede determinar que a raíz ese evento que marcó el mundo, surgieron muchas corrientes, muchos derechos, el nacimiento de muchas instituciones, por ejemplo, el parlamentarismo, el derecho constitucional. ¿Por qué acá en Guatemala existe una corte de constitucionalidad? ¿Por qué en otros países se determina? Entonces, a raíz de ese evento internacional, que en este caso le recomiendo la lectura porque ahí se logra comprender también muchas cosas por las cuales el derecho ahora en la actualidad es tal como es como tal. Entonces, y una parte de esas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial es el nacimiento de derechos humanos, la proclamación de esos derechos humanos. ¿A través de qué? Del derecho internacional público. ¿Por qué se recalcan mucho los derechos humanos? Porque prácticamente los derechos, el derecho internacional regula esas relaciones entre Estados, pero su fin primordial es la proclamación de el reconocimiento de los derechos individuales de cada ser humano. Entonces también tenemos
Dentro de esos sujetos de derecho internacional público, tenemos la constitución de esas organizaciones, como ya les indico, la Carta de las Naciones Unidas, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el pacto, derechos humanos, ya entendimos qué es derechos humanos. ¿Alguna duda con relación a derechos humanos para poder pasar a lo que es derechos civiles y políticos? ¿Alguien que tenga una duda? Así ampliamos más el tema. De los 127 alumnos, ¿alguien que tenga una duda con relación a los derechos humanos? Bueno. Todo bien, clic. ¿Te manda? Lick, es decir que El Salvador ahora tiene casi como bueno, cada país es independiente y soberano a sus leyes, ¿no? O sea, Guatemala tiene sus propias leyes, El Salvador también, así como usted lo está indicando, que las leyes internacionales, pues, regulan la unión, pero también respetan como que esos derechos internos de cada país, ¿verdad, Lick? Porque para que no haya ningún problema en la soberanía del país. Pero yo veo el punto de vista como El Salvador, que ha determinado la captura no solo de la corrupción y la delincuencia que se vivía antes El Salvador, y ahora pues se distingue a nivel internacional un país seguro y ha cambiado, pues, que, que más creo que lo que ha ayudado no solo ha sido el presidente, sino la estructura interna de las dependencias y que ya no figura tanto la figura internacional en El Salvador, sino que ya como que la soberanía ha sobresalido sobre la dependencia del país. Eso pienso yo, porque por ejemplo, Guatemala vive dependiente de otros países, ¿verdad? O sea, los Estados Unidos, Canadá o Japón, y vemos cómo esos países, pues, por alguna u otra razón, siempre tienen el control de Guatemala, siento yo, no sé. Gracias, Lick. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, con relación a su pregunta, el estado de Don Salvador, lo pongámoslo así, el estado de El Salvador, si bien es cierto, ha ejercido su soberanía con relación a que él la, tiene esa libre determinación de los pueblos, que también es un derecho, en este caso social y cultural, un derecho inherente al Estado, en su determinación como pueblo, su soberanía, pero también él puede hablar que la injerencia extranjera, pero lo que sí es seguro es que no está aislado totalmente de la comunidad internacional. Él, a pesar de esas normas que ha tenido o que tiene y con relación a la institucionalidad del país, todavía sigue recibiendo ayuda de cualquier tipo, económica, social, deportiva, militar, por parte de Estados Unidos. O sea, puede venir y decir, eh, no necesitamos o aquí no puede venir ningún país a decirnos qué hacer, pero eso es humanamente o es desde el punto de vista de la comunidad internacional, no creo que sea aislado en ese sentido. Y un ejemplo claro acá en Guatemala es lo que pasaba con Extintas y SIG. ¿Se recuerdan ustedes de que los detractores de esa comisión indicaban de que había venido a violentar la soberanía del país? La expulsaron por todo lo que ustedes ya saben, y obviamente Guatemala sigue recibiendo ayuda internacional de tanto de Estados Unidos, de la ONU, de la Interpol, les mencionaba ese ejemplo, y todos los demás, por ejemplo, del G13, ¿han escuchado sobre el G13 ustedes? Que también es un grupo de países europeos donantes que le ayudan a Guatemala, en este caso, por ejemplo, en el sistema de seguridad, en el sistema de salud. Entonces,
el punto de vista es que posiblemente El Salvador haya hecho eso y que no tenga relación con las demás entidades o organismos internacionales, pero definitivamente sigue recibiendo ayuda. Y tal vez ese es un discurso populista o un discurso antiimperialista, como ustedes le quieran denominar, o anti Estados Unidos o anti internacional, pero lo que sí es seguro que sigue recibiendo ayuda. No creo que se haya aislado totalmente de la comunidad internacional. Que haya fortalecido sus instituciones y su forma de ver y de establecer la seguridad nacional, que es lo que les digo yo, la libre determinación de los pueblos, es posible que sí y que le esté funcionando, pero no creo que se haya aislado totalmente de la comunidad internacional. ¿No vieron ustedes las últimas noticias en donde indica que sería bueno que Guatemala perdón, que Centroamérica se uniera? Sí. Entonces parte de eso es, creo yo, que no haberse aislado ni haber renunciado a todas esas ayudas o convenios internacionales, ¿verdad? Porque al momento de firmar o pasar partícipe de un convenio, una convención, un tratado, se adquieren derechos y uno de los derechos posiblemente sea la donación, pero las obligaciones del Estado es quedarse en ese conglomerado de países, eh, participar en esos países, donar o mantener ese club que les explicaba yo anteriormente. Bueno, también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso, ¿qué diferencia hay entre un derecho humano, un derecho civil y un derecho político? Ahorita que el tema de moda es la coyuntura política y las elecciones generales, y ese pacto también se reunieron posteriormente a la creación o la formación de la Organización de Naciones Unidas y se formó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En este caso también se da como un derecho universal por parte de los estados, pero no es de los estados en sí como tal, porque acuérdense que el estado es algo intangible, algo que no se puede tocar. Lo conforman las instituciones que son instituciones públicas, no instituciones de derecho. Porque las instituciones públicas es el edificio, ¿verdad? Es donde se llega toda la gente a trabajar y las instituciones de derecho es la institucionalidad de cómo está conformado cada una de las ramas del derecho. Entonces, el derecho civil y político, por ejemplo, es un derecho internacional, es un derecho también inherente a la persona humana. Yo como político, por ejemplo, un ejemplo claro acá en Guatemala tenemos en 1992, corríjame si estoy mal. ¿Cuándo se dio el famoso serranazo? ¿Ya leyeron ustedes esto parte de la historia con relación al serranazo? Entonces, eh, les queda como inquietud que lean esa historia del serranazo. Ajá, en el año 83, dice acá un compañero. Entonces, esos derechos políticos quiere decir también un derecho al asilo. Y en este caso, el ejemplo claro es Serrano Elías, donde él quiso eh, realizar un autogolpe de Estado y perpetuarse en el poder. No lo dejaron por todas las situaciones que ustedes van a leer en ese momento. Y 1993, dice otra compañera. Entonces, en ese momento de la historia, él como persona políticamente expuesto, viene y a sabiendas de lo que había hecho, no podía quedarse en el país porque sabía que iba a ser juzgado o asesinado, cualquier nombre que le puedan poner ustedes. Entonces, ¿qué hace? Entonces solicita y se solicita asilo o exilio y se va para Panamá. Entonces, posteriormente, ha vivido durante toda su vida, posteriormente a ese serranazo o autogolpe que quiso propiciar, por las razones que él tenía y por las razones que ustedes van a leer, eh, ese derecho político ya estaba reglamentado, ya estaba normado en ese Pacto Internacional de Derechos Políticos. Entonces, es por ello que él se va hacia Panamá
y ahí se instala y ahí vive. ¿Pero por qué? Porque en este caso, él como una persona política tiene ese derecho a participar, a, hacer valer ese derecho como tal, así por la inseguridad de cualquier índole. Entonces, Guatemala ya no puede solicitar su extradición con Panamá. Primero, porque no tiene tratado de extradición con Panamá. Segundo, porque él se acogió a la figura del asilo político. Esto quiere decir que él va a vivir allá en Guatemala, aunque haya cometido delitos acá de índole política, no va a poder ser extraditado para Guatemala y poder ser juzgado acá. ¿Por qué? Porque ese Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos eh, lo protegen para no ser juzgado acá en Guatemala. ¿Y por qué en este caso? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿por qué no es lo mismo solicitar la extradición de un político o de una persona que haya cometido un delito común? Un asesinato, un secuestro, tráfico de drogas, lavado de dinero. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si se dan cuenta, y lo tomo como ejemplo, la coyuntura nacional, el momento que estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, imagínense ustedes de que, y se da por mucho por las corrientes ideológicas entre derecha, izquierda y todo lo que ustedes saben con relación a esos movimientos o ideologías que han marcado a la humanidad durante mucho tiempo. Y mucho de eso es como que el odio que, denominémoslo de esa forma, que se tiene cuando una persona gobierna y las otras no están de acuerdo. Entonces, lo tachan de mal gobernador, de una persona que no hizo bien las cosas. Entonces, la ley o ese derecho internacional de derecho público, perdón, político, lo que protege es la integridad y la vida humana, pero lo hace a través de derechos políticos y civiles. Posteriormente también tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, y hay otros instrumentos internacionales también, como por ejemplo otros protocolos, como por ejemplo la convención que regula todo lo relativo a la trata de personas y el crimen transnacional, pero hay un protocolo de actuación o de aplicación de esa convención. Por ejemplo, también está el protocolo de Palermo, protocolo, que lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos viendo los convenios y tratados internacionales, cómo se dividen y por qué reciben ese nombre y por qué cambia de un tratado a un convenio. Entonces también tenemos otros instrumentos regionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que únicamente lo va a determinar a nivel latinoamericano, pero también está la Corte Internacional de Derechos Humanos que lo va a ver a nivel mundial. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo ve a través también desde el punto de vista latinoamericano, y la Corte Internacional de Derechos Humanos que lo ve a nivel mundial. Entonces, esos instrumentos regionales también se basan o están regulados únicamente para una región, como su nombre lo indica. También tenemos otro sujeto de derecho internacional, tenemos a el alto comisionado. ¿Quién es el alto comisionado? Es aquella persona de las Naciones Unidas que tiene como objetivo velar por los derechos humanos de cada país que es miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Sus funciones también está regulado en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde establece como ¿cuál es su función? Determinar en qué países se resguardan mejor los derechos humanos o en qué países se vulneran más los derechos humanos. Por ejemplo, México tiene una estadística muy alta de asesinatos de periodistas. ¿Por qué? La razón, entonces el alto comisionado tiene la obligación, o una de sus obligaciones es determinar las causas y qué ha hecho. Primero, las causas del asesinato de esos periodistas. Segundo, qué ha hecho el Estado de México para contrarrestar esa ola de violencia contra los periodistas.
¿qué ha hecho para determinar esas políticas de prevención de muertes en contra de periodistas? Entonces, el alto comisionado es una figura que no solo es una persona, sino que es un conjunto de personas que tienen el nombre de alto comisionado y que es representado por una persona. Es como, por ejemplo, el alto comisionado es como, digamos, que está conformado por 7 países, una persona por cada país, y por eso se llama comisionado, por eso es una comisión. Pero de esos 7 sale un representante, que es el que le denomina, o es el relator, o es su vocero, el que va a dar las conclusiones de esa investigación que ha realizado con relación a esos derechos, esa violación de derechos humanos, específicamente, o el ejemplo que estamos viendo acá es el de México. ¿Por qué asesinan o matan a muchos periodistas? ¿Ya? Por ejemplo, el caso de Guatemala en su momento, en un momento de la historia, era por qué mataban a muchos sindicalistas o por qué mataban a muchos abogados. Entonces, esa es la misión o la función del alto comisionado, investigar las razones por las cuales se violan esos derechos, el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, al derecho a a libertad y todos los derechos humanos que ustedes establecen. Y las funciones y de dónde. Y asimismo también tenemos en su momento de la historia, por parte de las Naciones Unidas, se realiza la Comisión de Derechos de las Naciones Unidas, pero esta es suplantada o es puesto otro organismo internacional que es el Consejo de las Naciones Unidas. Primero miramos que la ONU es la base fundamental de las Naciones Unidas. Por eso se llama Organización de las Naciones Unidas. Y dentro de los entes o sujetos del derecho internacional público tenemos dentro de, dentro de los derechos del, permítame. Disculpen. Entonces, dentro de los derechos, dentro de las Naciones Unidas, es la Organización de Naciones Unidas es lo que establece lo general y lo específico ya, esa es una organización internacional. Después tenemos un organismo internacional, en este caso sería el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, se va determinando, dando cada una de las funciones de los sujetos de derecho internacional. También tenemos posteriormente las obligaciones internacionales de cada individuo en su jurisdicción. Dentro de los sujetos del derecho internacional tenemos varios sujetos que han sido reconocidos a nivel internacional y una de ellas es la Orden Soberana de Malta. ¿Y qué es la Orden Soberana de Malta? Que es un estado que que fue reconocido a través del Vaticano o la Santa Sede o relacionado a lo que establece que era una organización de ayuda humanitaria, pero con el tiempo se le dio esa forma de una organización o ente internacional. Si bien es cierto, no tiene un estado como tal, pero sí es reconocido internacionalmente. ¿Por qué? Porque tiene representantes de la orden como tal en diferentes países, o Guatemala u otros países pueden enviar a la sede que está también en Italia a personeros a esa orden y tiene como objetivo
en este caso, ayuda humanitaria a nivel internacional. Si bien es cierto, no tiene un estado, una delimitación territorial como tal, pero sí tiene ese reconocimiento internacional. Asimismo también, y derivado a que no tenía ese estado, el Vaticano en algún momento de la historia le otorga una región del mismo Vaticano y le da la sede de San Basilio ahí en Italia para que tenga su sede y ahí tenga como que su capital o su país relacionado al objeto por el cual fue creado. Entonces, en ese sentido, también es uno de los sujetos internacionales de derecho. ¿Y por qué sale la Orden Soberana de Malta? Porque es una de las pocas, si le puede decir pocas, o tal vez única, donde que es reconocida internacionalmente sin ser un país, pero que es parte de esa organización internacional de países. Es por ello que lo determinan como un estado sui generis que tiene representantes en diferentes países, pero no es un país, no es reconocido como un país, pero sí es reconocido por la comunidad internacional. ¿Por qué? Por la ayuda humanitaria que le da a diferentes organizaciones, a diferentes países. Por ejemplo, digamos, una ayuda a Guatemala con relación a la nutrición, África subsahariana, donde existe esas grandes sequías, por ejemplo, en el ACNUR, que es los campos de refugiados, en este caso del Medio Oriente, entiéndase, refugiados de Afganistán, Irak, Libia, Líbano, todos esos países que están en conflicto, los refugiados palestinos, y así sucesivamente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Ya vamos a terminar. Bueno, también tenemos dentro de los sujetos de derecho, también les decía yo, que estaba el Vaticano. ¿Por qué? Porque es la Santa Sede, que es la sede de la Iglesia Católica que está en Italia y que ha sido reconocida em, a través de todas las naciones y que lo tienen como Estado sui generis. ¿Por qué le denomina Estado sui generis? Porque es un Estado que está dentro de un Estado. Es un Estado que está dentro del país de Italia. ¿Pero por qué se le llama Estado? Porque es, como su nombre lo indica, es la Santa Sede o la capital del catolicismo, le podemos denominar de esa forma, y tiene como función administrar desde ese punto todo lo relacionado a la religión católica. Tiene sus propias normas, tiene su territorio, tiene su población, tiene su seguridad, tiene su legación, su legado o legación, tiene su propia autoridad, tiene su seguridad, que es la seguridad suiza, la Guardia Suiza, perdón. Entonces, también es un estado junto con la Orden de Malta, que no es un país. En este caso, la Santa Sede sí es un estado sui generis. La Orden de Malta es únicamente una entidad internacional que es reconocida como tal. Veamos la diferencia. Por eso es que también el derecho internacional reconoce a esos dos entes. Que la Santa Sede tiene, por ejemplo, en Guatemala, tiene representantes de la Santa Sede y así viceversa. Guatemala tiene, la Santa Sede tiene representantes aquí en Guatemala. La Santa Sede se le denomina porque eh, es como una determinación, una denominación que se le llama al Estado del Vaticano. No es que se denomine así, sino que es una denominación que tiene derivado a la investidura que tiene con relación a la religión católica. También tenemos dentro de los sujetos internacionales de derecho los grupos beligerantes y los grupos insurgentes. ¿Qué son los grupos beligerantes? Cuando se da una guerra en un país, dentro de ese país, y hay dos grupos que se están peleando y se alzan las armas, parte de ese grupo, un grupo es reconocido internacionalmente. Y este grupo se convierte en se convierte en un sujeto de derecho internacional público, de una forma pasajera. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad
de poder negociar internacionalmente con otros países que lo reconocen como tal, Estado beligerante. Pero también tenemos, perdón, grupo beligerante, pero también tenemos un grupo insurgente. Y el grupo insurgente también es un grupo armado que lucha contra un grupo, contra el Estado o un grupo debidamente oficializado. Y el ejemplo de acá es, por ejemplo, eh, Guatemala con el conflicto interno. Era un grupo insurgente que le denominaban, conformado por varios grupos guerrilleros, y en este caso era la URNG, que era reconocida internacionalmente. ¿Para qué? Para las negociaciones de paz con el Estado de Guatemala. Y se le llamaba grupos insurgentes y estaban determinados como tal. ¿Por qué? Porque no se le tomaban o no se consideraban como delincuentes, sino que como grupo armado que tenía ese objeto de poder negociar la paz con el Estado de Guatemala. Si bien es cierto, luchaban por su causa, pero también eran reconocidas con el, ¿cómo se llama? Con el, ¿cómo se llama esto? Con el Estado de Guatemala. Entonces, tenemos la diferencia beligerante e insurgente. Insurgente es que no sea considerado como delincuente a nivel internacional, y beligerante que sea reconocido por terceros estados. Y tenemos movimientos de liberación nacional, que es casi lo mismo. Un grupo, es un grupo de personas que se quieren liberar, en este caso, de algún país que ha sido, en este caso, que hay opresión en contra de ese grupo. Entiéndase, por ejemplo, eh, el ejemplo más claro se me ocurre a mí, Palestina e Israel. Palestina es un movimiento, Palestina no ha sido reconocido como Estado, pero tiene dentro de sus grupos un movimiento de liberación nacional que tiene como objeto que sea reconocido internacionalmente, y en que está luchando para poder ser considerado un Estado como tal. La liberación para misiones diplomáticas, para conseguir la paz, para que ya no siga la guerra, para cuestiones. Entonces, diferencia entre esos tres: los beligerantes reconocidos por terceros estados, insurgentes que sean reconocidos, que no sean reconocidos como un grupo delincuencial, y los movimientos que sean reconocidos para firmar tratados de paz, y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, esos son los sujetos de derecho internacional. ¿Alguna duda hasta ahí? Noche, licenciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Bien, bien. Ken Escobar. ¿Qué tal, Kevin? Contame, ¿cómo estás? Sí, bien, aquí muy bien, licenciado, muchas gracias. Con una consultita, Lee, respecto a lo que estaba hablando ahorita de estos países. Yo conocí no lo conocí, sino que lo conozco por investigaciones y estar leyendo ciertas cosas. Un país, la verdad le soy sincero, no sé si es un país, pero se llama el Principado de Sealand. No sé Así si ha es uno de los habido. países, es uno de los países que no tiene, sí recuerdo, contame, sí. Sí, o sea, me llama la atención porque es demasiado pequeño y si no estoy mal es como una tala, no sé si así se dice, pero la cosa es que es una cosa como de extracción de petróleo, perdón, donde se puso el país en sí, o el principado, no sé cómo se llamará en sí eso, pero siempre Sí, me llamó la ese, atención a qué pertenecía eso. ajá, ese caso, si no estoy mal, y también lo he escuchado, pertenece a un espacio de la plataforma continental de Francia, y se consideran, ellos quieren independizarse, pero definitivamente no podría porque no hay un territorio físico. Si bien es cierto, están en una plataforma de petróleo, de una extracción de petróleo, no puede ser considerado como tal porque no tiene fronteras con los demás países. Si bien es cierto, está sobre el mar, no es Correcto, una isla, no tiene, correcto. no tiene
y si no son mal, también no tiene más de 50 personas, son como 45 personas. Sí, por ahí lo que me Entonces, llamó la atención es que y- decían que hasta tenía equipo de fútbol o algo así. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando estaba leyendo sobre ellos. ajá, pero no, no puede ser considerado como Estado porque no existe físicamente como Estado, porque imagínese, o imagínese usted, cuando se oxide la base de esa plataforma y se hunda, ¿qué irá a pasar con ese estado? No creo que vayan a volver a formar otro estado. No es una isla que se derrumbó por cuestiones naturales, por ejemplo, se inundó o algo así, sino que fue puesto. Imagínense que fue puesta esa plataforma y que la gente se quedó ahí por alguna razón, no tienen relaciones con más, o no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Si bien es cierto, tiene su nombre, su bandera y todo, pero no tiene esa calidad de Estado. ¿Y cuáles son los elementos del Estado? Su territorio, que no es territorio de la plataforma, su población, que si bien es cierto, puede ser la de 40 personas, su sociedad y las relaciones con los demás países. Entonces, en este caso, posiblemente ya esté ingresada la solicitud para poder conformar esa nación, pero que se dé, lo vamos a ver. Perfecto, Lick, muchas gracias por resolver la duda. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, con eso terminamos la clase, compañeros. Les agradezco su atención. Espero verlos el lunes y les deseo buen fin de semana y que Gracias, la Dick. pasen Feliz bien. noche. Dios los bendiga. Noche, Lick. Noche, La Lick. charla Licenciado, feliz por noche. ahí el tamalito, Lick.